tardes. En nombre de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur y del Centro Naval, les doy una cordial bienvenida a esta conferencia que nos brindará el señor Capitán Sáenz. Jorge Sáenz se retiró de la Armada como capitán de fragata de Infantería de Marina en 1985. Realizó un curso de armas y explosivos en la Embajada de los Estados Unidos y posteriormente fue becado por la Secretaría de Estado para realizar el curso avanzado en Washington, D.C. Designado por Cancillería delegado ante la Asamblea de la ONU en Viena, Mercosur, Chile y México. Ingresó a la Secretaría de Seguridad de Gobierno de Salta, donde culminó sus funciones con la actual administración como subsecretario de Seguridad. Escribió 8 libros. Expondrá a continuación sobre la desconocida reunión clave de 1981, origen del desembarco en Malvinas, el secreto de Galtieri. Escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, señor capitán, por sus palabras de presentación. Damas y caballeros, muy buenas tardes. En junio del año 80, el teniente general Daniel Graham, que era asesor del presidente Reagan, y que dijo públicamente lo siguiente: la Argentina y el Cono Sur son de mucha importancia para la defensa de Occidente, nada menos. Como los buques petroleros que llevan el fluido a los Estados Unidos o Europa atraviesan el Atlántico Sur, la Argentina tiene una gran importancia estratégica por su posición geográfica. En otro foro agregó: la Argentina es un gobierno amigo, y el candidato republicano Reagan, era en ese momento candidato, Ronald Reagan, trataría el mundo como es y no como algunos idealistas creen que es. Reagan asumió en enero de 1981 y estableció una política de contención totalmente diferente de Jimmy Carter, que atacaba a la Argentina por la puerta de los derechos humanos, y al contrario, le dio apoyo a la Argentina, no defendiendo su actuación, sino defendiéndolo políticamente y militarmente. En 1981 visita a la Argentina el jefe del ejército de los Estados Unidos y le ofrece, en este caso al general Galtieri, que le ofrece establecer consultas periódicas cada tanto tiempo. Este tipo de hechos, de hacer consultas entre ejércitos, es el reflejo de un grado de amistad muy importante, porque estamos hablando de consultas. ¿Vos qué vas a hacer? Yo voy a hacer esto, ¿estamos de acuerdo? Sí, se ponían de acuerdo con la Argentina para sus movimientos militares. Era sumamente importante. En mayo, siempre del 81, está por la zona el almirante Harry Train. Harry Train es un almirante que en ese momento era jefe de la flota del Atlántico de los Estados Unidos. Y cuando llegó a la Argentina en esa época, se entrevistó con el almirante Lambruschini, jefe de la Armada, y el almirante Anaya, su jefe, proponiéndoles la creación de la OTAS, Organización del Tratado del Atlántico Sur, que sería un apéndice de la OTAN, es decir, el Tratado Atlántico Norte. Decía que tenía que formarse la OTAS con Uruguay, Argentina y Uruguay, y seguidamente Brasil y Sudáfrica. A todo esto, y tenemos uno de los planes, una de las ramas, que es la correspondencia entre militares de los Estados Unidos y argentinos, pero con visitas de ellos acá. Mientras tanto, el general Galtieri, en ese momento jefe del ejército, era bienvenido en Estados Unidos, donde fue 3 veces. La primera vez en mayo, donde se entrevistó con Alexander Haig, que era el secretario de Estado o canciller, que más tarde se habló de él como que era gestor, o más que gestor era intermediario entre Inglaterra, en medio de la crisis, con la Argentina. Se entrevistó con él en Washington
En agosto, Galtieri estuvo además en California, en la costa oeste, y también tuvo nuevas entrevistas. Y finalmente el 31 de octubre viajó nuevamente, se quedó varios días para la conferencia de ejércitos americanos. El 2 de noviembre hubo un almuerzo, y debo leer, un almuerzo importante en la casa del embajador argentino en Washington, Esteban Tacax, donde asistieron el secretario de Defensa, Caspar Weinberger, que fue una auxiliar de la Thatcher durante la guerra fundamental para la Thatcher y para el éxito de la guerra, de la campaña británica, porque le proveyó todos los elementos que necesitaba, y es más, hasta un portaaviones en caso de que sea hundido o el Invencible o el Hermes durante la guerra de Malvinas. Es decir, que la entrega fue total. Ahí estaba en ese momento presente, estaba también el asesor de seguridad de Reagan, Richard Allen, el secretario general del Ejército, John Marsh, el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, Thomas Enders, el embajador ante la OEA, Raúl Quijano, y el embajador ante la OEA de Estados Unidos, William Middendorf, además del secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, y su par de Estados Unidos, Vernon Walters, en homenaje al general Galtieri. También estuvieron presentes los generales Balín y Menéndez, que sería el futuro gobernador por poco tiempo en las Islas Malvinas. En paralelo, Inglaterra, en el año 1981, realizó una serie de modificaciones en su política en relación con la flota. En primer lugar, suspendió la venta de los 2 portaaviones que habían sido vendidos. Por otro lado, suspendió la venta de 2 importantes buques de desembarco, lo mismo que alrededor de 10 destructores. Todo esto sin motivo aparente. También, en muchos buques mercantes aptos para transporte de tropas se instalaron quirófanos, y en algunos de ellos plataformas para despegue de los aviones Harrier de despegue vertical. Sucedió un hecho poco conocido el 22 de abril de 1981, cuando nuestra fragata Santísima Trinidad llegó a Portsmouth para hacer el alistamiento final de puesta a punto del buque. Eso llegó el 22 de enero, y esa misma noche fue invitado por el almirante jefe de la base, nuestro capitán, el comandante de Santísima Trinidad, capitán Nelson Castro. El capitán Castro suponía que, como había varios buques surtos frente a Portsmouth con la misma misión de países extranjeros adquiridos en Inglaterra, supuso que era una cena protocolar donde se intercambiarían opiniones y demás, como cualquier cena protocolar. No, fue una cena a solas, jovial, de muy buena relación, hasta que en determinado momento se quedó sorprendido el capitán Castro cuando el almirante inglés le dice: ¿y cuándo van a desembarcar en las Islas Malvinas? Llegamos así, en base y considerando todos estos antecedentes, al 2 de abril de 1982. El 2 de abril me enteré del desembarco, por los medios seguramente, en mi domicilio, y sentí 2 sensaciones opuestas. Por un lado, un enorme orgullo y sentimiento patriótico, pero por otro lado, una angustia tremenda, porque conocía la política inglesa en relación con las colonias y las reacciones a este tipo de acciones militares, y estaba convencido que íbamos a la guerra. De manera que sentí un rechazo profundo por el desembarco en Malvinas y la decisión del comité militar. En realidad la decisión no fue del comité militar, fueron de 2 personas fundamentales en este ámbito, que eran el general Galtieri y el almirante Anaya. Y ahora le voy a decir por qué. Pocos días después, el almirante Tártara, que era jefe de Infantería de Marina del Estado Mayor General del Edificio Libertad, me llamó telefónicamente para preguntarme, ya la flota estaba a mitad de camino, zarpó 3 días después, ya se había alistado naturalmente,
me dijo si podía hacer guardia para llevar la situación tierra, es decir, los movimientos terrestres de las fuerzas, haciendo una guardia de 24 horas cada 48 horas. Y entonces dije, sí, con mucho gusto podía hacer esa guardia. Y así fue que a los 2 o 3 días hice mi primera guardia. Me llamó la atención las cartas de primerísimo nivel que había de Malvinas, que eran inglesas, de una escala tan grande que tenían las tranqueras y los alambrados, además de una buena colección de Janes que nos permitía conocer la flota enemiga o los aviones o las tropas terrestres. Estuve de guardia los días, el día que hundieron al general Belgrano, estaba muy angustiado, el día que hundieron a la Isla de los Estados, el día del desembarco en San Carlos, el día del ataque al Sobral y el día del desembarco en Bluff Cove o Fitzroy, como lo llaman, que fue un desastre para los ingleses con pérdida de varios buques y muchos hombres. Una brigada había desembarcado ahí. Bueno, culminé la guardia, la última guardia mía el día 12 de junio, 2 días antes de la rendición, de la guarnición. Retiré alguna documentación que dejaron de ser secreta, tomé algunos apuntes y me fui. Y por 29 años nunca más leí nada sobre Malvinas, dado el rechazo que sentía por ese episodio que culminó mal. Y pedí el retiro y me dediqué a la actividad privada. Estaba viviendo en Mar del Plata cuando recibí el boletín naval número 827, donde el almirante Segura escribía en solo 2 páginas toda una trayectoria que vivió hasta ser designado en 1978, a mediados de año, ser designado por la Embajada Británica representante del Reino Unido para tratar la entrega de la soberanía de las Islas Malvinas mediante lo que llamaban los ingleses un leaseback. Leaseback no tiene traducción, pero sería como un arriendo, un alquiler con posterior entrega de la soberanía, como hicieron con Hong Kong, que es el caso más conocido recientemente. Y se entregaban la soberanía de las islas 25 años después. El título del artículo se llamaba "Las Malvinas serían nuestras". Esa parte me hizo caer la ficha y tener un inusitado interés por el tema Malvinas, porque decía cómo los ingleses iban a entregar la soberanía en el 78 y tuvimos una guerra en el 82. Entonces me comuniqué con el almirante Segura, lo llamé telefónicamente y le solicité una entrevista acá en el Centro Naval, en el Salón Sarmiento, acá en planta baja. Viajé de Mar del Plata, le entregué 2 libros que había escrito, porque le había propuesto telefónicamente, le había adelantado que quería escribir sobre su experiencia con los ingleses y cómo llegó a ser representante del gobierno británico. Lamentablemente me dijo que no veía motivos para escribir un libro, pero me dijo que además no era la primera vez. Fueron varias veces que el gobierno británico quiso entregar la soberanía con resultado negativo. Lo notable fue cuando descubrí o encontré que se encontraba en Mar del Plata nada menos que el vicealmirante Juan José Lombardo, que había sido comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante la guerra. Figuraba en la guía, lo llamé por teléfono, le expliqué a la señora que quería hablar con su marido, quién era. Me atendió muy bien y finalmente tuvimos una entrevista en su domicilio de cerca de 3 horas. Y ahí me revela el secreto de Galtieri. El comandante de la aviación naval, infantería marina y flota, por supuesto. El almirante Anaya tenía que ser despedido en Espora, en la base naval Espora, de acuerdo con el protocolo, pero le dijo que vaya en su auto. Estamos hablando del 15 de diciembre del 81. Y en el camino le dijo Lombardo, quiero que haga un plan esquemático para un desembarco en Malvinas. Entonces le preguntó, ¿desembarco y defensa? No, solamente el desembarco. ¿Pero cómo? Sí, usted haga eso. Bueno, lo despidió en Espora, fue a su despacho
y el día 28 de diciembre, él tomó el comando el 15, recibe un oficio secreto firmado por el segundo de la Armada que le ordenaba realizar los reconocimientos para un desembarco en las Islas Malvinas y además el desembarco y además la defensa de las Islas Malvinas. Como esto se contraponía, tomó un avión, habló personalmente con el almirante Anaya, que le ratificó solamente el desembarco, no la defensa. Él me decía, en privado por supuesto, que no creía en nada de eso. Debe ser un plan más de esos que se tiran después o se pican, porque no tenía sentido un desembarco sin defensa después. Fue así, relataba, que en el mes de enero, la primera semana de enero, no tengo lamentablemente la fecha, pero fue en la primera semana de enero, se presentó ante el almirante Anaya para mostrarle el plan esquemático que había hecho. El plan esquemático es una síntesis de todo el desarrollo de una operación. Es un esquema. Lo leyó el almirante Anaya, le dijo que le parecía muy bien y que lo iba a conversar con el presidente. El almirante me aclaró, hasta ese momento yo era un descreído. No podía ser un desembarco sin defensa. Entonces ahí me relató que conocía al general Galtieri. El hecho es que el almirante Anaya ante esta propuesta se sorprendió, a través de los ayudantes gestionó un encuentro con el presidente, fueron a la Casa de Gobierno, expuso al almirante Anaya y cuando terminó de exponer, el almirante Lombardo tenía muchas preguntas importantes y empezó a preguntarle, le dijo, ¿cuál va a ser la actitud de Inglaterra? ¿Por qué razón no se prevé una defensa? ¿Cuál va a ser la actitud de la NATO y de Estados Unidos en particular? Galtieri lo escuchaba y fue realmente detallado. Cuando exponía, detallista, el almirante cuando exponía Anaya, Galtieri lo miraba con los ojos entrecerrados como masticando. Cuando culminó las preguntas, el general Galtieri le dijo, almirante, usted es un preguntón, ya está todo arreglado. Thatcher quiere entregar las Islas Malvinas porque anda en una crisis económica grave y le produce muchas pérdidas. De manera que quiere entregar las Islas Malvinas y necesita un argumento fuerte como un desembarco argentino en algún momento, lo podemos realizar, un desembarco argentino sobre las islas, de modo que Thatcher tenga un argumento fuerte para la oposición que evidentemente iba a quejarse por la entrega de las Malvinas. De modo que no se preocupe, es por eso que hacemos un desembarco incruento, tiene que ser incruento para no despertar el amor propio de los ingleses. Yo me sorprendí de tal manera, decía Lombardo, que seguí sin creerlo. Y agregó Galtieri que iba a reemplazar al embajador Ortiz de Rosas por el almirante Luqueta, que era gobernador de Santa Fe, dado que había sido embajador en Inglaterra y además conocía los aspectos militares del intercambio que iba seguramente a tener como necesario esa entrega de la soberanía. Me dice que cuando salió de la Casa de Gobierno y regresó a Puerto Belgrano siguió sin creerle hasta que salió en el diario la designación del almirante Luqueta en Londres. Y es ahí que tuvo por primera vez conciencia de que venía en serio. Claro, a mí me sorprendió la noticia, cuál era la causa del desembarco en Malvinas, pero no sabía dónde. ¿Dónde obtuvo esa información Galtieri? En ese momento viajé a Buenos Aires y me encontré con un antiguo amigo, el mayor Alberto Varela, que había sido secretario de Perón hasta el bombardeo de la Casa de Gobierno en 1955. Y me preguntó, Jorge, ¿en qué andás? Y le dije que estaba escribiendo un libro sobre Malvinas, cuyo título todavía no sabía, pero que hacía ya un par de años que estaba en el tema, y que me había entrevistado en
Mar del Plata con el almirante Lombardo. Lombardo, le relaté lo que me había dicho Lombardo y me dijo, no, pero empezó a aclararme que el encuentro había sido en Washington, que en el Pentágono, y que además le habían dicho el jefe del ejército americano y los almirantes que estaban allí que Estados Unidos no se iba a meter en el tema, técnicamente hand off, las manos afuera, y que además necesitaba Thatcher ese desembarco para justificar la entrega de las islas. De ahí viene la fuente. Es decir que el general Galtieri primero lo adularon, luego lo convencieron. Y hay algo notable porque anoche un compañero mío se enteró que iba a dar esta conferencia sobre Malvinas y me envió este mensaje por correo electrónico. Dice, hola Jorge, me enteré que mañana tenés una charla en el Centro Naval sobre previas de Malvinas. No sé si tendrá que ver con los trámites de Galtieri en USA por el tema de los contras, es decir, Nicaragua, y todo ese negocio. Si así fuera, yo tengo un aporte que me comentó un traductor del Colegio Interamericano de Defensa. Él estuvo en el Colegio Interamericano de Defensa y le comentó este hecho. Dijo que cumplió su tarea entre Galtieri y los representantes de la Secretaría de Estado. No sé quiénes eran los de la Secretaría de Estado, pero él era el traductor con Galtieri. Galtieri no hablaba inglés. Hablaba, pero mal. Cuando terminó la reunión, dice el traductor, Galtieri se juntó con su equipo de generales asesores, seguramente Lavín y Menéndez, desconociendo que el traductor estaba del otro lado del vidrio y lo escuchaba. Cuando llegó Galtieri les dijo, señores, está todo arreglado, vamos sobre Malvinas, contamos con el apoyo de los Estados Unidos.